Hay un silencio que vive dentro de muchos de nosotros, un silencio que no se expresa con palabras, sino con peso. Es la sensación que tienes al mirarte al espejo y aún sentir que falta algo. Ese dolor callado que llevas dentro cuando todos te elogian, pero en lo más profundo sientes que eres un impostor. Esa duda silenciosa, esa tensión invisible, es la voz de un niño que alguna vez creyó que era suficiente y luego fue enseñado a pensar lo contrario. Carl Jung sabía que este dolor no era solo emocional, era existencial, porque la autoestima no es un problema superficial, es un asunto del alma. Y si alguna vez has sentido que nunca eres lo bastante bueno, no es porque estés roto, es porque has olvidado algo esencial, quién eras antes de que el mundo te alcanzara. Jung no definía la autoestima como algo que se construye a través del logro o del encanto. La veía como el resultado natural de la alineación con el sí mismo. No el ego, no la máscara social, sino el núcleo profundo de tu ser. El sí mismo es esa parte de ti que siempre ha existido, intacta frente al trauma, incorruptible por la sociedad. Pero el viaje de alejamiento de ese sí mismo comienza temprano, cuando empezamos a adaptarnos, a agradar, a actuar. Nos convertimos en lo que otros quieren que seamos, no porque seamos falsos, sino porque somos sobrevivientes. Necesitábamos aprobación, seguridad, afecto, y aprendimos rápido qué partes de nosotros mostrar y cuáles enterrar. Ese lugar donde enterramos lo que somos, Jung lo llamó el inconsciente, y es donde nuestra autoestima va a morir en silencio. La tragedia es que la mayoría intenta arreglar su autoestima siendo más atractivos, más productivos, más agradables. Pero la sabiduría de Jung atraviesa esa ilusión. Nos recuerda que sanar no viene de convertirnos en alguien más, viene de recordar al yo original que traicionamos. No naciste dudando de ti, naciste completo, aprendiste la vergüenza, heredaste el miedo, absorbiste críticas hasta que se convirtieron en tu voz interior. Pero nada de eso fuiste tú realmente. Para empezar a reconstruir una autoestima indestructible, debes volver a ese origen olvidado. Y eso no significa nostalgia, significa valentía. Porque se necesita una valentía inmensa para quitarte las capas de lo que finges ser y quedarte desnudo en la verdad de lo que realmente eres. No perfecto, no pulido, pero real. La autenticidad es el nacimiento del verdadero amor propio. Y la autenticidad requiere trabajo con la sombra. Jung enfatizó que las partes de nosotros que rechazamos, la rabia, los celos, la inseguridad, no desaparecen, viven en la sombra y silenciosamente moldean nuestras vidas. Cuando negamos la sombra, nos separamos de nosotros mismos, y cada vez que escondemos una parte de lo que somos para encajar, reforzamos el mensaje de que no somos suficientes tal como somos. Pero aquí está la paradoja: solo al abrazar nuestras imperfecciones empezamos a sentirnos completos otra vez. Verás, la autoestima no crece cuando te aprueban, crece cuando eres honesto, crece cuando dices: esto soy yo, incluso si no te gusta. Crece cuando dejas de encogerte para que otros estén cómodos, cuando dejas de disculparte por tu profundidad, tus deseos, tu verdad. Crece cuando comprendes que el valor no es una moneda que ganas, es una realidad que recuperas. Así que pregúntate con honestidad: ¿cuándo empecé a dudar de mi valor? ¿Fue cuando alguien me hizo sentir vergüenza por ser sensible? ¿Cuando fracasé y me sentí indigno? ¿Cuando me compararon con alguien más y no estuve a la altura? Esos momentos no son insignificantes, son el nacimiento de una identidad falsa, una máscara que dice: si me desempeño lo suficientemente bien, tal vez me acepten. Pero las máscaras pesan, y con el tiempo se agrietan. Esa grieta no es tu fracaso, es tu libertad intentando salir. La verdadera autoestima comienza cuando dejas de actuar para obtener amor y comienzas a escuchar la verdad. Jung diría que debemos regresar al sí mismo, no como idea, sino como experiencia. Siéntate contigo mismo en silencio. No el silencio de la evasión, sino el silencio de la presencia. Deja que se disuelva el ruido interno. Escucha la voz que no está desesperada, ni ansiosa, ni buscando aprobación. Esa voz, aunque tenue, es tu yo original. No suplica, no se compara, simplemente existe, y eso es suficiente.
En un mundo obsesionado con la validación, la mayor rebelión es conocer tu valor sin necesidad de confirmación. Este es el camino que trazó Jung, no hacia una confianza inflada, sino hacia una integridad silenciosa, una totalidad que no puede ser sacudida por elogios ni destruida por el rechazo. Porque cuando recuerdas quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser, dejas de intentar probar tu valor, empiezas a encarnarlo. Y esa es la primera clave junguiana para construir una autoestima indestructible, volver al principio. No para convertirte en alguien mejor, sino para recuperar a alguien verdadero. Debajo de las máscaras, más allá de los miedos, antes del condicionamiento, ya eras valioso. Y aún lo eres. Si quieres entender por qué tu autoestima se siente frágil, aún después de todo tu crecimiento, todos tus logros, toda tu sanación, mira hacia esas partes de ti que has intentado negar. Las partes que te dijeron que eran demasiado, muy caóticas, demasiado oscuras. Porque lo que escondes te moldea más que lo que muestras. Carl Jung llamó a esto la sombra. Ese contenedor inconsciente donde habita todo lo que hemos rechazado, reprimido y de lo que hemos huido. Y hasta que no enfrentemos nuestra sombra, seguiremos sintiéndonos como impostores en nuestra propia vida. Seguiremos preguntándonos por qué nos sentimos indignos, incluso cuando hacemos todo lo correcto. Verás, la sociedad nos enseña a construir autoestima enfocándonos en lo positivo, pensar cosas bonitas, decir palabras amables, proyectar confianza. Pero Jung comprendía algo mucho más poderoso y mucho más incómodo. Creía que la verdadera totalidad no proviene de negar nuestra oscuridad, sino de integrarla. Tu ira, tu envidia, tu miedo, tu culpa, no te hacen estar roto, te hacen humano. Y cuanto más intentes enterrarlas, más dirigirán tu vida desde las sombras. Muchos de nosotros fuimos educados para creer que ser buenos significaba ser callados, complacientes y emocionalmente contenidos. Nos volvimos expertos en filtrarnos, en moldearnos para ser aceptables, pero al hacerlo, creamos una división interna, una brecha entre quienes somos y quienes fingimos ser. Y en esa brecha es donde fermenta la baja autoestima, porque en el fondo sabemos que estamos mintiendo, sabemos que estamos ocultándonos. Y no importa cuánto nos elogien por nuestra imagen impecable, nuestra alma conoce la verdad, no estamos siendo vistos por quienes realmente somos. Jung enseñó que la sombra no solo contiene las partes negativas de ti, también guarda tu poder, tu firmeza, tu voz sin disculpas, tus límites, tu verdad. Estas también fueron avergonzadas o castigadas, y por eso las enterramos. Pero cuando rechazas tu sombra, rechazas tu fuerza, vives media vida, te sientes medio vivo, y ningún tipo de validación externa puede llenar el vacío que proviene de haberte abandonado a ti mismo. La segunda clave junguiana para construir una autoestima indestructible es abrazar tu sombra, no para ser consumido por ella, sino para recuperar la energía que has mantenido encerrada. Esto requiere honestidad radical, requiere mirar tus propias proyecciones, tus detonantes, tus compulsiones, no con juicio, sino con curiosidad. ¿Por qué existe esta parte de mí? ¿Qué intentaba proteger? ¿Qué dolor hay debajo? Cuando empiezas a explorar tu sombra, verás que muchos de tus supuestos defectos son en realidad heridas. Y esas heridas contienen sabiduría. Tu ira puede señalar un lugar donde tus límites fueron violados. Tu envidia puede señalar un sueño que abandonaste. Tu ansiedad puede señalar una verdad que has silenciado por demasiado tiempo. Cuando traes estas partes a la luz, no pierdes el control, ganas claridad, dejas de temerte, dejas de necesitar controlar cómo te perciben los demás, porque finalmente te estás viendo a ti mismo. Y aquí está la paradoja. Cuanto más abrazas tu sombra, más paz sientes. No porque hayas eliminado tus defectos, sino porque has dejado de hacer guerra contigo mismo. La paz interior no proviene de la perfección, proviene de la reconciliación, de decir, sí, esto también soy yo. Y cuando puedes sostener tanto tu luz como tu oscuridad con compasión, te vuelves completo, te vuelves real, y desde esa autenticidad empieza a surgir una autoestima inquebrantable. La autoestima construida sobre la perfección es frágil. Un solo error y se derrumba. Pero la autoestima construida sobre la autoaceptación es indestructible. Porque cuando has enfrentado tu oscuridad, ya no temes ser expuesto, ya te has mostrado a ti mismo, y al hacerlo, has recuperado tu poder.
Así que si sientes que tu confianza siempre desaparece en momentos de estrés o fracaso, mira hacia tu sombra. Pregúntate qué has estado evitando. ¿Qué parte de ti necesita ser escuchada, no silenciada? ¿Qué verdad necesita ser honrada, no editada? Tu autoestima no necesita más aplausos, necesita más honestidad, más integración, más valor para ser desordenado y completo. Esto es lo que Jung quería decir con individuación, el proceso de convertirse en un ser humano pleno e indiviso. No una actuación, no una máscara, una persona, con heridas y sabiduría, con miedo y fuego. No necesitas eliminar tu sombra para amarte, necesitas amarte lo suficiente como para enfrentarla. Y en ese momento, cuando dejas de huir de ti mismo, sucede algo poderoso. Dejas de pedirle al mundo que te acepte, porque finalmente te has aceptado tú. Vivimos en un mundo obsesionado con construir. Construye tu carrera, construye tu marca, construye tu confianza, construye tu autoestima, como si el valor fuera un proyecto de construcción, como si pudiéramos ensamblarlo con materiales externos, logros, elogios, imagen y títulos. Pero Carl Jung ofreció una verdad completamente distinta. El valor personal no es algo que construyes, es algo que recuerdas. No lo ganas, lo descubres. Debajo de todas las capas de identidad, más allá de las expectativas, detrás de los miedos, encuentras al sí mismo. Y el proceso de recuperar ese sí mismo es lo que Jung llamó individuación. La individuación no es automejora, no es un truco de productividad ni una estrategia mental. Es un viaje psicológico y espiritual, crudo, doloroso, liberador, a través del cual disuelves las ilusiones que confundiste con tu identidad. Es la muerte del yo falso y el renacimiento de tu esencia. Y sí, duele. Porque para individuarse, debes soltar todo lo que una vez te hizo sentir seguro. Debes enfrentar tus dependencias, tus máscaras, tu adicción a la aprobación, tu compulsión por ser suficiente. Jung decía que el privilegio de una vida es llegar a ser quien realmente eres. Pero ese privilegio no llega sin pérdida. Pierdes ilusiones, pierdes fantasías, pierdes personas que solo amaban tu máscara. Y en ese despojo emerge algo sagrado, tu identidad auténtica, no creada, recordada. Muchos de nosotros caminamos por la vida preguntándonos, ¿qué debo hacer para sentirme valioso? Nos esforzamos, luchamos, buscamos pruebas, pero todo esto ocurre en la superficie. Jung nos invitaría a descender, no para escapar del dolor, sino para sumergirnos en él, para encontrarnos con esas partes que hemos exiliado, para sentarnos con el silencio del que siempre huimos, porque tu valor no está escondido en tu desempeño, está enterrado en tu presencia, en tu capacidad de estar contigo mismo, por completo, sin pestañear. El mundo moderno celebra la visibilidad. Sé visto, sé notado, sé querido, pero la individuación se trata de volverte visible para ti primero. Se trata de mirarte a los ojos sin vergüenza, de sentir tu propia presencia sin necesidad de editarla. Cuando realmente comienzas a presenciarte, no solo las partes de las que estás orgulloso, sino todas, despiertas un poder silencioso. El poder de quien ya no necesita ser alguien más. Por eso la autoestima enraizada en la individuación es indestructible, porque no se basa en roles externos, modas o máscaras. Se basa en la verdad interior de tu ser, tu huella del alma, la parte de ti que existía antes de tu primera herida y que permanecerá después de tu último rol. La parte de ti que no es reacción, ni defensa, ni estrategia, sino una llama que ha estado ardiendo en silencio todo este tiempo. Y el proceso de recordar ese sí mismo no es lineal, es cíclico. Olvidarás, repetirás viejos patrones, volverás a buscar validación. Eso no significa que hayas fallado, significa que eres humano. Jung enseñó que el crecimiento no se trata de perfección, se trata de integración. Cada vez que te sorprendes traicionando tu verdad y eliges volver a ella, estás fortaleciendo tu alineación interna. Estás profundizando tu valor, no cambiándote, sino honrándote. Así que si tu autoestima se siente inestable, no es porque no te estés esforzando lo suficiente, quizás sea porque estás intentando construir algo que ya está ahí. ¿Y si dejaras de intentar demostrar tu valor y comenzaras a confiar en él?
¿Y si dejaras de perseguirlo y comenzaras a descubrirlo? La tercera clave junguiana es simple pero profunda. La individuación es el recuerdo de quien siempre has sido. Es el lento y sagrado despojo de todos los yo falsos que tuviste que crear para sobrevivir. Es el regreso a tu naturaleza esencial, imperfecta, cruda, real y radiante. Y ese es el punto de inflexión, porque una vez que experimentas tu propia presencia sin juicio, ya no necesitas rogar por validación. Caminas distinto, hablas distinto, no con arrogancia, sino con arraigo, no con superioridad, sino con soberanía. Porque cuando estás enraizado en tu verdadero yo, ya no hay nada que probar. Y eso, según Jung, es la base de la autoestima indestructible, no la perfección, no la imagen, no el control, sino el recuerdo. No estás aquí para convertirte en alguien mejor, estás aquí para regresar a ti mismo. En algún punto del camino, todos aprendimos a usar una máscara, no una de plástico o tela, sino algo mucho más sutil, una máscara psicológica, un rol, una versión pulida de nosotros mismos, cuidadosamente construida para obtener aprobación, evitar el rechazo y asegurar un lugar en el mundo. Carl Jung llamó a esta máscara la persona, la identidad que creamos para funcionar en la sociedad. Y aunque la persona puede ayudarnos a navegar el mundo, se convierte en una prisión cuando empezamos a confundirla con lo que realmente somos. Si tu autoestima está atada a tu persona, tu confianza siempre dependerá de cuán bien actúas y de cómo los demás responden. Jung advirtió que la persona no es malvada, es necesaria. Necesitamos una forma de comunicarnos, de relacionarnos, de encontrar pertenencia. Pero el peligro comienza cuando olvidamos que es solo un fragmento de nosotros, no nuestra verdad completa. Cuando construimos nuestra autoestima sobre nuestra imagen pública, estamos construyendo sobre arena. Porque la imagen es inestable, cambia con la cultura, se dobla ante las expectativas de los demás. Exige que estemos demostrando constantemente, que seamos agradables, complacientes, exitosos. Pero a tu alma no le importa nada de eso. Tu alma no busca impresionar, busca estar completa. Vivimos en una era donde la identidad se ha convertido en una actuación. Las redes sociales amplifican esto. Cada publicación, cada filtro, cada frase cuidadosamente elaborada es parte del juego de la persona. Mostramos los momentos destacados y ocultamos los colapsos. Presentamos nuestra mejor versión con la esperanza de ser amados, seguidos y elogiados. Pero ese aplauso digital es adictivo y peligroso. Porque cuando se apagan las luces y se apaga el teléfono, queda la pregunta que nadie puede responder por nosotros. ¿Quién soy cuando nadie me está mirando? Aquí es donde surge la cuarta clave junguiana para construir una autoestima indestructible. Desenlaza tu valor de tu persona. No eres tu imagen, no eres tus logros, no eres tus roles sociales, tus me gusta, tus seguidores, ni tu reputación. Todas esas cosas pueden cambiar, todas pueden perderse, pero lo que tú eres, en tu núcleo, no puede ser arrebatado. El momento en que comienzas a separar tu yo interior de tu personaje exterior, creas espacio para que la autoestima verdadera respire, y en ese espacio sientes la diferencia entre ser admirado y ser auténtico. Muchas personas persiguen la admiración toda su vida, creyendo que si suficientes personas los aplauden, por fin se sentirán suficientes. Pero la admiración es hueca si está dirigida a una versión de ti que no es real. Es un espejismo, un alivio temporal. Se siente bien por un instante, luego desaparece, dejándote con hambre de más. La autenticidad, en cambio, es sólida. No depende de tendencias. No se dobla ante cada opinión. Está enraizada en tu verdad, aunque esa verdad sea desordenada, impopular o incomprendida. Para recuperar tu valor, debes permitir que la persona se agriete. Debes dejar que los demás vean más allá de la imagen. Debes estar dispuesto a ser incomprendido, incluso rechazado, por vivir en alineación con tus valores. Esto no es fácil. Significa decir que no cuando te enseñaron a decir que sí. Significa hablar con honestidad cuando el silencio mantendría la paz. Significa honrar tus necesidades, tus heridas, tu voz, incluso cuando eso decepciona a otros.
Pero al hacerlo, estás recuperando tu alma de la jaula de la actuación. Jung creía que el yo profundo, el sí mismo con mayúscula, no era algo que tuviéramos que crear. Ya estaba allí, debajo de los roles y las máscaras, y para alcanzarlo, primero debíamos reconocer cuán apegados estamos a la persona. Pregúntate, ¿quién soy cuando dejo de intentar ser lo que otros esperan? ¿Quién soy cuando suelto la necesidad de ser visto como perfecto, exitoso, espiritual o fuerte? Estas preguntas no están hechas para destruirte, están hechas para liberarte. Porque aquí está la verdad. Cuando tu autoestima está enraizada en tu persona, tu confianza siempre será condicional. Subirá y bajará según tu desempeño y la reacción de los demás. Pero cuando tu valor se enraiza en tu autenticidad, se vuelve firme, estable, inamovible. Dejas de preguntar, ¿les agrado? Y comienzas a preguntar, ¿estoy viviendo en la verdad? Y ese es el cambio, esa es la liberación. Porque en el momento en que entiendes que nunca fuiste una actuación, toda tu relación contigo mismo se transforma. Comienzas a hablar, actuar y vivir. No desde el miedo, sino desde la libertad. No desde la perfección, sino desde la presencia. Carl Jung no nos pidió que nos convirtiéramos en versiones idealizadas de nosotros mismos. Nos pidió que nos volviéramos reales, que soltáramos la mentira de que debemos ganarnos el amor con máscaras y perfección, que recordáramos que el valor no es un disfraz, es un núcleo. Y esa es la cuarta clave de una autoestima indestructible. No eres tu persona. El tú real está debajo, y ese tú real no necesita actuar para ser digno de amor. En el corazón de la baja autoestima, debajo de las capas de defensa y distracción, vive un niño herido. No es una metáfora, no es una teoría, es una presencia viva dentro de ti, tu yo más joven, que alguna vez se sintió no visto, no amado, no seguro. Carl Jung entendía esta verdad profundamente. Sabía que muchos de los patrones que nos persiguen en la adultez son ecos de necesidades no satisfechas en la infancia. Y que hasta que volvamos la mirada hacia adentro y enfrentemos esa parte olvidada de nosotros, seguiremos repitiendo los mismos ciclos, saboteando nuestro crecimiento, cuestionando nuestro valor y buscando validación en los lugares equivocados. Ese niño interior no es débil, no está roto, pero lleva la carga de cada momento en el que sentiste que no eras suficiente, que no eras elegido, que no eras comprendido. Tal vez te criticaron por ser sensible. Tal vez se esperaba que fueras perfecto. Tal vez fuiste descuidado emocionalmente, aunque tus necesidades básicas fueron cubiertas. Cualquiera que sea tu historia, la herida permanece cuando los sentimientos nunca fueron reconocidos. Y así, ese niño crece en un cuerpo que parece adulto, pero en el fondo, todavía espera que alguien le diga, tú importas, tal como eres. Esta es la tragedia del niño interior no sanado. No crece, se adapta, sobrevive, moldea su personalidad alrededor del dolor y el adulto se convierte en un maestro de la evasión. Trabaja más, complace más, logra sin descanso, todo para escapar de ese sentimiento original de no ser suficiente. Pero ningún éxito puede calmar el dolor de un alma que aún cree que el amor es condicional. La quinta clave junguiana para construir una autoestima indestructible es esta: sana al niño interior y romperás el ciclo del autoabandono. Esta sanación no se trata de revolver el pasado para obtener lástima. Se trata de crear la presencia que tu yo infantil nunca tuvo. Significa convertirte en el padre o la madre que necesitaste. Decir las palabras que nunca escuchaste. Ofrecer el consuelo, la protección y el amor feroz que una vez faltaron. Y, sobre todo, significa detener el ciclo del abandono interno. Muchos de nosotros nos abandonamos de la misma manera en que una vez fuimos abandonados. Nos criticamos cuando estamos vulnerables, nos silenciamos cuando tenemos miedo, nos castigamos por ser humanos, y luego nos preguntamos por qué nuestra autoestima se desploma bajo presión. Pero cuando comienzas a estar presente contigo mismo con ternura, cuando dices, no voy a avergonzarte por sentir esto, empiezas a construir un puente entre el presente y el pasado. Y a través de ese puente, la sanación comienza a caminar. Jung enseñó que la integración, no la negación, es el camino hacia la totalidad. El niño interior no es algo que debas eliminar, es alguien a quien debes escuchar. Y cuando comienzas a escuchar, de verdad escuchar, descubres el origen de tus creencias,
Hoy es el momento en que el amor se volvió algo que debías ganar, cuando los errores se volvieron vergüenza, cuando el silencio se volvió supervivencia. Y al oír esos ecos, puedes empezar a cambiar la historia. Porque la verdad es que tu valor nunca dependió de cómo te trataron los demás. Nunca estuvo condicionado a cuánta atención recibiste, cuánta aprobación te dieron, o cuán fácil hiciste la vida de otros. Siempre fuiste valioso, el mundo simplemente no supo reflejarlo, pero ahora tú sí lo sabes. Y eso lo cambia todo. Este tipo de sanación interna no ocurre de golpe. Sucede en momentos pequeños y sagrados, cuando te detienes antes de juzgarte, cuando te consuelas en lugar de silenciarte, cuando eliges compasión en lugar de perfección. Cada vez que haces esto, estás reescribiendo los cimientos de tu autoestima. Ya no vives desde la herida, vives desde la verdad que estaba enterrada debajo. Sanar al niño interior también implica duelo, no solo por lo que pasó, sino por lo que no pasó. Los abrazos que no recibiste, las palabras que nunca escuchaste, el apoyo que nunca llegó. Permítete sentir ese duelo, no para ahogarte en él, sino para liberarlo, porque el duelo no es debilidad. Es la puerta por la que regresa nuestra inocencia, y con esa inocencia también vuelve nuestro sentido de valor. Jung creía que dentro de cada uno de nosotros hay un sí mismo que no puede romperse. El niño interior no está separado de ese sí mismo, es un fragmento de él, esperando ser reunido, y cuando lo traemos de vuelta a casa, cuando dejamos de huir de su dolor y en cambio lo sostenemos con amor, recuperamos algo invaluable, nuestro derecho a pertenecernos. Esa es la quinta clave para una autoestima indestructible. No puedes amarte plenamente si sigues abandonando a tu yo más joven. Debes regresar. Debes sentarte con él. Debes mirarlo a los ojos y decirle: nunca tuviste que ser perfecto para ser digno, y nunca más te voy a dejar solo. La sexta clave junguiana es dejar de proyectar. Los demás no son tu espejo. Uno de los hábitos más sutiles pero destructivos que debilitan nuestra autoestima es este. Intentamos encontrarnos a nosotros mismos en los demás. No de manera consciente o deliberada, sino casi de forma instintiva. Esperamos que otros afirmen nuestro valor, que reflejen nuestra bondad, que confirmen que somos dignos, amables, suficientes. Y cuando no lo hacen, cuando nos critican, se alejan o nos rechazan, nos desmoronamos. Nuestra confianza colapsa porque hemos hecho que nuestra identidad dependa de un reflejo que nunca fue destinado a definirnos. Carl Jung nos advirtió sobre esta trampa. La llamó proyección, la tendencia psicológica a transferir inconscientemente aspectos de nosotros mismos hacia otras personas. Cuando estamos desconectados de nuestro propio valor, proyectamos esa necesidad hacia afuera. Perseguimos la aprobación. Buscamos espejos emocionales. Nos volvemos hipersensibles a cómo nos ven los demás, porque nunca aprendimos realmente a vernos a nosotros mismos. Pero esta es la verdad. La autoestima que depende del comportamiento de los demás no es autoestima, es confianza prestada. Y todo lo prestado puede ser arrebatado. La sexta clave junguiana para construir una autoestima indestructible es esta: deja de proyectar, aprende a recuperar las partes de ti que has intentado encontrar en los demás. Tu valor, tu belleza, tu voz, tu inteligencia, no necesitan ser confirmados por nadie más para ser reales. El momento en que dejas de externalizar tu valía es el momento en que comienzas a restaurar tu soberanía. Todos lo hacemos, especialmente cuando somos jóvenes o cuando estamos heridos. Les damos a otros el poder de nombrarnos. Creemos que su amor nos valida y que su rechazo nos invalida. Pero lo que no vemos es que no estamos reaccionando a ellos. Estamos reaccionando a las creencias inconscientes que hemos proyectado sobre ellos. Si en el fondo crees que no eres digno, encontrarás razones para interpretar acciones neutrales como prueba. Si crees que solo eres digno de amor si eres perfecto, cualquier silencio o crítica se sentirá como abandono. No es porque el mundo sea cruel, es porque tu mundo interior aún lleva los ecos de una vieja historia. Jung creía que la proyección no era solo un mecanismo de defensa, era un clamor por integración. Aquello que admiramos en los demás a menudo son aspectos dormidos de nosotros mismos que aún no hemos reclamado, y aquello que nos dispara en otros suele ser la sombra que hemos rechazado. Pero, en cualquier caso, no estamos viendo la realidad. Estamos viendo reflejos de un autoconcepto no resuelto.
Y mientras sigamos proyectando, seguiremos entregando a otros el poder de definirnos. Para liberarte de este patrón, debes aprender a ser tu propio espejo. Esto no es narcisismo, es madurez espiritual. Significa aprender a observarte sin distorsión, a mirar tus miedos, tus dones, tus anhelos, no desde la comparación o la aprobación, sino desde la claridad de la autoconciencia. Porque cuando dejas de buscar validación en los demás, comienzas a escuchar tu propia voz nuevamente. Y esa voz, tu voz interior, es la única que realmente puede guiarte de regreso a casa. Empieza a observar cuánto de tu autoestima depende de cómo alguien te trata. Nota la montaña rusa emocional de ser elogiado un día e ignorado al siguiente. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de demostrar? ¿A quién estoy intentando convencer? ¿Qué parte de mí aún espera ser vista? Estas preguntas no buscan avergonzarte, buscan despertarte, ayudarte a ver que el amor que estás persiguiendo en otros es, en realidad, el amor que te has negado a ti mismo. La gran tragedia de la proyección es que nos desconecta de los demás, sí, pero sobre todo de nosotros mismos. No puedes construir una autoestima sólida sobre cimientos reflejados. Debes construirla desde dentro hacia afuera. Desde un lugar donde sabes quién eres, no porque otros lo confirmen, sino porque has enfrentado tu alma y sobrevivido al silencio. Cuando dejas de proyectar, comienzas a recuperar. Dejas de hacer responsables a los demás de tu estado emocional. Dejas de interpretar cada desacuerdo como un rechazo. Dejas de perseguir fantasmas. Y comienzas a enraizarte en tu propia presencia, no de manera perfecta, no de golpe, pero poco a poco, regresas a ti. Jung decía que lo que niegas en ti, lo proyectarás en otros, y lo que recuperas en ti, ya no lo necesitarás de los demás. Ese es el poder de la integración. Esa es la raíz de una confianza que nadie puede robar. Porque cuando tu autoestima ya no es un espejo, cuando se convierte en fuego, no necesitas reflejo para sentir tu luz. Ardes desde dentro. Esa es la sexta clave junguiana para una autoestima indestructible. Deja de buscarte en los demás. Ellos nunca fueron quienes debían definirte. Solo tú puedes hacerlo. La séptima clave junguiana es establecer límites. La autoestima no puede existir sin autoprotección. Hay un punto en el camino donde debes tomar una decisión. ¿Quieres ser querido o quieres ser completo? Para muchas personas, esta pregunta resulta aterradora. Nos han condicionado a creer que nuestro valor depende de ser agradables, complacientes, fáciles de llevar. Nos elogiaron por ser buenos, incluso cuando eso nos costó la verdad. Pero Carl Jung sabía que una persona sin límites no es una persona amorosa, es una persona fragmentada. Y las personas fragmentadas no se sienten valiosas. Se sienten vacías, porque cuando te entregas para evitar el conflicto, lo que en realidad estás diciendo es, mis necesidades no importan. Y con el tiempo, ese mensaje se convierte en tu creencia. La autoestima no puede sobrevivir sin límites. Sin protección, tu alma queda expuesta a todo y a todos. Absorbes la energía, las opiniones y las proyecciones de otros. Te sobrecargas, dices que sí cuando quieres decir que no. Cargas emociones que no te pertenecen y eventualmente olvidas dónde terminas tú y dónde comienza el mundo. Esto no es compasión, es autoaniquilación, y nadie que se abandona a sí mismo constantemente puede sentirse seguro de su valor. La séptima clave junguiana para construir una autoestima indestructible es esta. Los límites no son muros, son puentes hacia el autorrespeto. No son un signo de arrogancia ni de egoísmo. Son una declaración de alineación interna. Cuando estableces un límite, estás diciendo, conozco mi valor, honro mi tiempo, mi energía y mi seguridad emocional. Y cuando sostienes ese límite, incluso cuando es incómodo, refuerzas la creencia de que mereces cuidado, aún de ti mismo. Muchas personas evitan poner límites porque temen al rechazo, temen que si dicen no, perderán amor. Pero pregúntate, ¿es realmente amor si requiere tu silencio? ¿Es amor si depende de tu obediencia? La verdad es que el amor saludable puede tolerar límites. Solo la manipulación y el control se desmoronan cuando dejas de estar disponible para todo. Y cuando empiezas a defenderte, no con rabia, sino con claridad, empiezas a reescribir la historia de tu valor.
Los límites son la forma en que proteges tu dignidad. Son cómo preservas tu energía para que pueda ser usada para crecer, no para sobrevivir. Son cómo le recuerdas a tu niño interior que ya no está indefenso, que ahora estás aquí y no permitirás que lo dañen de nuevo. Esto no es solo higiene emocional, es restauración del alma. Jung creía que la totalidad requiere tensión, la capacidad de sostener opuestos sin derrumbarse. Los límites son una forma de esa tensión. Son la línea entre apertura y traición de uno mismo, entre dar y agotarse, entre conexión y fusión. Cuando careces de límites, te conviertes en un camaleón, adaptándote al entorno. Pero tu autoestima necesita algo más sólido. Necesita que te elijas a ti, incluso cuando no sea conveniente, incluso cuando dé miedo. Establecer límites no se trata solo de decir no a los demás. También se trata de decirte sí a ti mismo. Sí a tu intuición, sí a tu incomodidad, sí al espacio que necesitas para sanar, crecer y respirar. A veces lo más amoroso que puedes hacer por los demás es decepcionarlos, porque al hacerlo dejas de traicionarte a ti. Esto no significa volverse rígido o frío, significa volverse claro, dejar de sobreexplicarte, dejar de disculparte por existir, dejar de darle acceso a personas que no respetan tu tiempo, tu corazón o tu verdad. Y en ese cambio, tu autoestima comienza a enraizarse, no en el desempeño, sino en la presencia. Jung diría que tu límite no es un rechazo al otro, es un abrazo al sí mismo. Ya no estás externalizando tu seguridad, ya no estás mendigando protección a quienes te dañaron, estás convirtiéndote en el guardián de tu propia alma. Y ese tipo de lealtad hacia uno mismo, silenciosa, firme, sagrada, es de lo que está hecha la autoestima indestructible. Así que la próxima vez que dudes en hablar, en alejarte, en trazar la línea, recuerda esto. Cada vez que proteges tu paz, le estás diciendo a tu sistema nervioso, a tu niño interior, a tu mente inconsciente, estoy a salvo conmigo mismo. Eso no es egoísmo, eso es soberanía. Esa es la séptima clave. Establece límites que protejan tu verdad. Porque si tu autoestima se negocia constantemente por conexión, no es autoestima, es supervivencia. La octava clave junguiana es integrar, no eliminar. Tu plenitud es tu poder. Llega un momento en el camino de la autoestima en el que comprendes que el objetivo nunca fue ser perfecto, fue ser completo. Carl Jung enseñó que sanar no consiste en eliminar tus defectos, sino en integrarlos. Nos han enseñado a dividirnos en partes aceptables e inaceptables, a pulir lo presentable y exiliar lo demás. Pero una autoestima construida sobre amor selectivo es frágil. La verdadera confianza aparece cuando dejas de fragmentarte y comienzas a invitar a todas tus partes a la mesa. Integrar significa que tu dolor tiene un lugar, tu rabia tiene un lugar. Tu confusión, tu deseo, tu miedo, todos merecen ser vistos. No para ser sobrealimentados o actuados impulsivamente, sino para ser reconocidos. Honrados, acompañados. Cuando integras, dejas de vivir en guerra contigo mismo. Dejas de necesitar esconderte, y en esa reunión interna encuentras algo poderoso, la calma que nace de la plenitud, la fuerza silenciosa de quien ya no necesita ser perfecto para sentirse orgulloso de quien es. La novena clave junguiana es vivir con integridad, que tus acciones reflejen tu verdad interna. Una de las heridas más profundas para la autoestima no proviene de cómo nos tratan los demás, sino de cómo nos traicionamos a nosotros mismos. Cada vez que dices sí queriendo decir no, cada vez que silencias tu verdad para mantener la paz, cada vez que abandonas tus valores para ser aceptado, estás debilitando tu propio cimiento. Jung entendía que la integridad no es perfección moral, es alineación, es cuando tu vida exterior refleja tu realidad interior. Vivir con integridad significa dejar de actuar, dejar de complacer, dejar de buscar aprobación a costa de tu autenticidad. Significa hablar con honestidad, incluso cuando es incómodo. Seguir tu verdad, incluso cuando no es comprendida. Y al hacerlo, tu autoestima comienza a solidificarse, no como un acto, sino como una presencia. Porque cuando tu vida está en coherencia con tus valores, te sientes firme. Cuando tus palabras reflejan tu alma, te sientes real.
Y cuando tus acciones protegen tu verdad, te sientes seguro dentro de ti. La 10ª clave junguiana es confiar en tu autoridad interna. Tu alma conoce el camino. Desde la infancia, a la mayoría nos enseñaron a buscar permiso fuera de nosotros. Preguntábamos, ¿está bien esto? ¿Lo apruebas? ¿Ya soy suficiente? Pero la autoestima no puede sobrevivir si está construida sobre autoridad externa. Carl Jung creía que dentro de cada uno de nosotros vive una brújula interior, una fuente de sabiduría que sabe. No es ruidosa, pero es clara. No es autoritaria, pero es firme. Esta es tu autoridad interna, y recuperarla es reclamar tu vida. Esta 10ª clave se trata de confiar, una confianza profunda, silenciosa e inquebrantable en ti. No en tu ego, sino en tu sí mismo. Ese sí mismo que percibe antes de hablar, que siente antes de explicar. Cuando dejas de externalizar tus decisiones y comienzas a consultar tu voz interior, pasas de la ansiedad a la alineación. Dejas de buscar señales, comienzas a encarnar tu sabiduría. Y nadie, ni una pareja, ni un padre, ni un gurú, podrá definir tu camino por ti otra vez. La 11ª clave junguiana es volver a la plenitud. Nunca estuviste roto. Esta es la clave final, la verdad que hace posible todas las demás. Nunca estuviste roto, nunca fuiste indigno, nunca te faltó nada esencial. El dolor, la confusión, la duda, fueron los efectos de olvidar quién eres. Jung no veía al ser humano como un proyecto que hay que arreglar, sino como un misterio que hay que redescubrir. El viaje hacia una autoestima indestructible no se trata de convertirte en alguien más, se trata de regresar a ti. Cuando dejas de creer la mentira de que tu valor es condicional, todo cambia. Dejas de pelear contigo, dejas de compararte, dejas de mendigar al mundo lo que siempre fue tuyo. Este retorno a la plenitud no es ruidoso, es silencioso, pero en ese silencio surge algo sagrado, la dignidad de ser tú mismo, plenamente, libremente, finalmente.